Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este periscopio especial aquí en el aire de UniTV. Espero que nos estén viendo por unitv.com.ar y también a través de Facebook Live, ahora esas cosas modernas que pasan por estos lares. Hoy es un programa muy particular porque hoy también es un día muy especial. En realidad todos los últimos días están haciendo muy especiales, quizás demasiado especiales. Y justamente en esta universidad, en el día de la fecha, sí va a ser una charla, ¿sí? un espacio de encuentro para discutir sobre la situación económica y sobre este acercamiento que pretendemos dar como país al Fondo Monetario Internacional. Y esta charla la organizó el Instituto de Industria, ¿sí? la gente que trabaja acá en economía, por lo cual hoy estoy con 3 economistas en este programa. No sé si será la razón esa por la cual María Pía López y Mario Santucho no están hoy aquí conmigo, pero efectivamente estamos con 3 economistas. 2 economistas que son aquí de la casa, estamos hablando de Alan Sibils y de Ricardo Aronskin, y un economista invitado, supongo que conocido por ustedes, ha sido titular de la Comisión Nacional de Valores, ha sido titular del Banco Central. Estamos hablando de Alejandro Banoli. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. La idea, hoy tuvimos un día caliente. Ayer fue un día caliente. Antes de ayer, ya no sé ni cuándo fue el fin de semana, salvo los fines de semana, todos los días son calientes aquí. Y un poco yo noto cierta preocupación en gran parte de la sociedad, más allá de sus posicionamientos políticos, acerca de hacia dónde estamos yendo, sobre todo teniendo en cuenta el vencimiento de mañana de las LEVAX. ¿En qué situación estamos y qué nos depara el futuro de los argentinos? Alejandro, ¿arrancás vos? Bueno, buenas tardes, noches. Y por cierto que es entendible la angustia y la confusión y desconfianza, ¿no? que tiene gran parte de la ciudadanía, y creo que tiene que ver con que estamos asistiendo a una crisis, ¿no? de un modelo, y donde creo que es importante que discutamos distintas cosas, ¿no? Sin duda mucha gente está preocupada por cuánto va a estar el dólar, qué va a pasar con la licitación, pero creo que también está bueno, sin escaparle, o por ahí les puedo dejar a ellos los pronósticos y me escapo. No, trataremos de pensar entre todos colectivamente, de ver un poco por qué llegamos a esta situación, dónde estamos y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y en ese sentido, como para introducir la discusión, creo que hay una combinación de dos cuestiones. Una estructural, que tiene que ver con desequilibrios muy grandes, particularmente externos y fiscales, que este gobierno provocó. Es decir, creo que hay una responsabilidad central de las políticas de gobierno. Y en segundo lugar, creo que errores muy serios en el manejo de la política monetaria, de la política cambiaria y de la política fiscal, que han amplificado y acelerado esa dinámica insostenible. Así que, hoy por hoy el gobierno tiene una gran desconfianza, tanto de los inversores internacionales como de la ciudadanía, y pocos instrumentos para poder afrontar esta coyuntura. Y por eso se ve obligado a tomar de apuro algunas medidas que debió haber tomado antes, y que sin el marco de alguna estrategia integral que implique desandar mucho de lo que se hizo en estos 2 años en términos de desregulación cambiaria y financiera y de apertura, va a ser muy difícil una solución de fondo. Y creo también que el fondo no es la solución, sino que es el problema. Si uno sigue más o menos lo que vienen diciendo Ricardo Aronskin, Alan Sibils también, digamos que hay cosas que uno piensa que estos desenlaces se venían de algún modo previendo de alguna manera. Ahora, Ricardo, ¿vos pensabas que se da para estas épocas? Porque también es cierto que es medio raro, por lo menos para mí, ¿no? Que tan rápidamente esto entre en esta zona de turbulencia. ¿Cómo la ves vos? ¿O vos no te llama nada la atención? No, lo que no podíamos prever es en qué momento se iba a producir una crisis. Eso es muy difícil. Incluso de la convertibilidad, varios años antes dijimos que no tenía salida, pero no sabíamos cuándo iba a ocurrir. Ocurrió durante De la Rúa, por ahí hubiera podido ocurrir con Menem, o por ahí De la Rúa aguantaba un poco y le tocaba al próximo.
En este caso sorprendió porque muy rápido pasó, tal cual como decía Alejandro, el gobierno generó desequilibrios, generó desregulaciones, cosas que sabemos que son sumamente perniciosas, incluso dentro de un marco ideológico conservador. El ofrecer la economía a la timba financiera internacional, ¿no? Libre movilidad de capitales, entran, salen, les ofreces una tasa suculenta, entonces entran una enorme cantidad de capitales que encima te retrasan el tipo de cambio, o sea, te dejan descolocado comercialmente, turísticamente. Hay un montón de problemas que se generan a partir de esa situación y después se van. Y esto, pero lo venimos estudiando desde la década del 90, digamos, ¿no? Como cosa reiterada y sistemática. Me causó gracia que el otro día el inefable Cavallo dice, este equipo económico no sabe de historia argentina. Lo dice Cavallo, que tampoco sabe de historia argentina. Pero él, ya que recorrió algo de historia argentina, le dice a estos, no saben nada de historia argentina. Es muy impresionante, porque tiene que ver no con entender solamente la historia, sino con entender la sociedad. Digamos, esto que está pasando ahora, que la gente está empezando, la gente común, está empezando a asustarse y a decir, quiero sacar el depósito, no se puede entender sin lo que pasó en los 90 en la Argentina. Es decir, si no entendés los traumas que arrastra la sociedad argentina, te sorprende, digamos, por qué lo que hizo JP Morgan el otro día ahora lo hace Doña Porota, y lo hace todo el mundo. Y lo hace todo el mundo porque hay una experiencia histórica vivida de que ya pasaron cosas terribles. Está claro y aparece claramente que estas políticas conducen en general este tipo de procesos, sobre todo en un país como la Argentina, que nos destacamos en estas cuestiones. Pero también a uno le llama la atención, Alan, me interesaría tu opinión, viendo la economía como economía política, ¿no? Esta división que se hace a veces groseramente, dividir la economía como si no tuviera nada que ver con la política y viceversa. Se hizo todo lo que ellos querían para traer la plata. ¿Y así maltratan al gobierno de Macri? Digo, ¿por qué se da esta situación? Digo, teóricamente uno piensa alianzas de clase que se juntan en un proyecto sustentable de la nueva derecha latinoamericana y le hacen esto. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es llamativo que el gobierno de ellos, digamos, de los mercados, por ponerlo de algún modo, termine con una crisis provocada por los mercados mismos. Entonces, eso es un elemento llamativo que creo que habrá que analizar con el correr de la historia. Pero creo que hay otras cuestiones que se pueden ver y desequilibrios que produjeron las mismas políticas que ellos implementaron que nos llevaron a esta situación. Nosotros no somos adivinos ni tenemos modelos de forecasting sofisticados, ni mucho menos, pero venimos diciendo desde diversos sectores del pensamiento económico heterodoxo, ampliamente concebido, que este modelo no cierra. Desde hace más de un año y más también, los desequilibrios que estaban generando claramente indicaban que en algún momento esto iba a explotar. Se veía, cualquiera que no tuviese el cepo intelectual y teórico que impone el pensamiento mainstream de la economía, el pensamiento neoclásico, neoliberal, ortodoxo, lo podría ver. ¿Por qué ellos no lo vieron o por qué lo ignoraron o por qué no hicieron nada si lo vieron? Es un misterio, pero la verdad que esto se veía venir hace rato. Y esto es el resultado lógico de las políticas de desregulación, de apertura, de la política monetaria y cambiaria hasta cierto punto también, llevan a esto. Y hay una cuestión acá vinculada a lo que se presenta ahora como la solución, que es recurrir al Fondo Monetario para un blindaje, etcétera, que las políticas que implementaron son las mismas que recomendaba el Fondo Monetario en los acuerdos que la Argentina misma firmó a principios de la década pasada y antes también, son esas mismas políticas. O sea, el fondo es difícil entender por qué se piensa que el Fondo Monetario va a proveer una solución cuando hubiese recomendado estas políticas y seguramente va a recomendar una profundización de las mismas. Entonces estamos en una situación complicada donde no se ve claramente cuál es la salida,
dentro del marco que ellos plantean, ¿no? ¿Te puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Que es, que me parece que hay un problema con este tipo de gobiernos que responden al gran empresariado, que es, se unifican contra los gobiernos o progresistas o nacionales y populares, y ahí están todos de acuerdo que es un desastre, que se tienen que ir. Y lo que hacen es armar un programa económico que es una sumatoria de demandas sectoriales, ¿no? Yo quiero esto, el otro, ¿vos qué querés? Y el otro, y eso es el programa. Eso es un programa que no tiene por qué tener ninguna consistencia. Claro, puede ser contradictorio. Por ejemplo, Sturzenegger diciendo, yo combato contra la inflación a través de las LEVAX, ¿no? Que genera un negocio bárbaro para el sector financiero. Y al lado de eso lo tenés a Aranguren, Shell, diciendo, bueno, yo aumento las tarifas a morir, todo lo que se pueda, y no me importa ninguna. Eso es un programa económico, eso es consistencia macroeconómica de algo. Eso es un cambalache de sectores empresariales de distinto tipo que se juntan en un gobierno para hacer sus propios negocios. Pero de ahí a tener un programa incluso de derecha consistente es otra cosa. ¿Y vos ves también contradicciones dentro de esos demandantes, por decirlo de algún modo, Totalmente. hoy por hoy? Entre el sector financiero y... Por supuesto, el campo, por supuesto, el sector financiero no le interesa en especial un tipo de cambio ni alto ni bajo, sino una tasa de interés sumamente rentable en dólares. El campo sufre esa situación, otros sectores también. Están todos de acuerdo en dos cosas, que es el tema salarial y en general desempoderar al movimiento obrero, eso están todos de acuerdo, y segundo, debilitar al Estado y permitir que tenga muchas menos regulaciones de las que tiene este. Hasta ahí ese es el programa, pero eso no es un programa económico, claro. Es un programa de ofensiva de clase contra otros sectores, pero no es un programa económico. Hubo mucha discusión también en estos tiempos justamente sobre estas medidas económicas que fueron apoyadas por una parte de la población, otra parte de la población no. Uno podría decir también que hay más crítica a estas políticas económicas, incluso las que se dio en los 90. Pero vos, Alejandro Banoli, te juntaste con muchos banqueros en tu función como presidente. ¿Ellos creen realmente que esto funciona así? ¿Son más bien cínicos? ¿Están solamente en el negocio rápido, sin perspectiva a largo plazo? ¿Cómo? Porque hay veces que uno mira eso con cierta perplejidad también. En general tiende a haber una visión corta, ¿no? La visión propia de quienes piensan desde lo financiero tiende a ser una visión bastante reduccionista, donde se piensa que cumpliendo determinados requisitos la economía va a funcionar. Esta magia, entre comillas, por ejemplo, de lo que vos planteabas, cómo es posible, de cierto lo que haga, cualquiera que lo veía decía, bueno, bajan impuestos a estos sectores concentrados, aumenta el déficit. Abren las importaciones en un mundo proteccionista, aumenta el déficit externo. ¿Cuál es la forma de resolver temporalmente esta solución? La deuda, el endeudamiento, que también es un negocio financiero en sí mismo. En general, la convicción que hay es que abriendo la economía y permitiendo un proceso de ingreso de capitales, que es el endeudamiento, se puede sostener esta dinámica en el tiempo. Recurrentemente en Argentina y en otros países se pensó que el endeudamiento externo, puede ser un juego de palabras, podía ser eterno, ¿no? Que un conjunto de reformas se podía ir generando en el tiempo y que los desequilibrios se pueden mantener. Y la historia ha mostrado reiteradamente, en el caso argentino, cuando hablábamos recién de los 90, y lo mismo podría aplicarse, por ejemplo, al periodo de Martínez de Hoz, y de otros países, de que no es posible sostener una estrategia económica que dependa del humor de los mercados financieros, ¿no? Y a esto también lo empalmo con lo que vos le preguntabas a Alan, ¿no? De cómo hay esa supuesta contradicción de que es el gobierno que los representa, pero que a la hora de operan en base a sus intereses permanentes que exceden, digamos, a la tecnocracia que hoy gerencia la Argentina. Entonces, cuando se percibe de que existe algún disparador que puede ser externo, la excusa puede ser la suba en la tasa de interés de Estados Unidos, pero puede ser también de que digan, bueno, esta dinámica
es insolvente, hay mucho riesgo, hay oportunidades en otro lado, se produce un cambio de patrón, ¿no? O sea, porque la situación económica es la misma que hace una semana, 2 semanas, 3 semanas. Quizás el rasgo distintivo es de que hubo, como mencionó Ricardo, algunos grandes inversores que dijeron, salgo del casino. Y entonces esto dispara un efecto puerta 12, diríamos, en la antigüedad, digamos, quienes recuerdan el fútbol de los años 60, es decir, todos quieren salir. Entonces creo que una vez más se muestra esta inviabilidad. Si vos le preguntabas cuál era la receta, ¿no? O sea, qué decían los banqueros, y todos te decían las mismas vulgatas que hoy generaron esto. Hay que abrir la economía, hay que eliminar las restricciones financieras. Bueno, eso se hizo, a pesar de las enseñanzas de la historia, y sobre todo teniendo en cuenta algo que también creo que este gobierno subestimó en gran parte, y es la cuestión cambiaria. O sea, no es lo mismo hacer una política monetaria o una política cambiaria en Argentina que en otro país. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una historia, venimos de la convertibilidad, venimos de un Rodrigazo. O sea, en la Argentina, dejar que el mercado administre el tipo de cambio o devaluar no tiene el mismo efecto que el que puede tener en otro país que no tenga nuestra experiencia. Entonces yo creo que hay una combinación, por un lado, de empresarios que piensan miopemente y que actúan siempre conforme a sus intereses permanentes. Y por otro lado, funcionarios que tienen una matriz ideológica, que creen que hacer política cambiaria en Argentina y en Suiza es lo mismo, y que no aplican, precisamente por esta falta de visión conceptual de economía política, categorías que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la dinámica de las conductas, sino que tienen una visión muy mecánica, muy reduccionista, muy de corto plazo, que los lleva a cometer estos errores, más allá que de estos errores pueden ser funcionales también a algunas políticas que por ahí, en una situación como la que veníamos, era por ahí difícil tomar, ¿no? Sí, aparece todo el tema del Fondo Monetario Internacional. Obviamente a los argentinos no nos cae bien el Fondo Monetario Internacional, no nos ha ido bien. Más o menos sabemos cuáles son las recetas que plantean. Y paralelamente a eso, nosotros venimos de un proceso de fuga de capitales que ya, diríamos, yo a veces me acuerdo de la crisis del campo, ¿no? Donde empezó ya un nivel de fuga de capitales importante. O sea, llevamos 10 años ya de fuga de capitales. Y a nosotros el Fondo Monetario Internacional no nos cae bien por estas razones que mencionaba recién. Pero ¿por qué habría que recurrir al fondo? ¿O por qué el gobierno dice tengo que recurrir al fondo? Y el fondo te va a decir, pero hermano, si ustedes tienen aparte una situación que es un colador, que todo el tiempo hay fuga de capitales eternamente, y no me refiero solamente a este gobierno, sino, insisto, a veces con responsabilidades, con cosas que habilita o no el gobierno, como pasó desde el 2008. Quizá en volúmenes menores, sin un nivel de crisis como el que vivimos hoy, pero se dio permanentemente. ¿Por qué el Fondo Monetario tiene que poner plata para bancar eso a los argentinos? Mirá, acudimos al fondo porque hay una realidad, y es que el financiamiento voluntario se había cortado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del último recurso, van al fondo con esta idea de que el fondo va a transmitir confianza y de que con estos recursos van a comprar tiempo. Habrá que ver si el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a desembolsar la suma que el gobierno pide. El fondo tiene una historia muy traumática con la Argentina en los años 90, que implicó muy fuertes críticas en ese momento internacionales, la creación de una oficina de evaluación independiente que juzgó muy duramente, con lo cual es muy difícil que la burocracia del FMI por sí sola le dé un cheque en blanco e inmediato a la Argentina, a menos que la Argentina comprometa determinadas políticas que son absolutamente duras y que dijimos que, lejos de ser la solución, van a agravar los problemas. En este sentido, lo que el fondo enfrenta es una situación compleja, porque por financiar procesos de fuga de capitales, por ejemplo en los países asiáticos en los 90 y en otros países,
fue sometido a una crítica muy dura y hoy, como vos decías, si nada cambia, todo lo que entre se puede ir en una semana, en 2 semanas o en 3 semanas. Entonces, verdaderamente están en un brete donde finalmente habrá que ver cuál es la decisión política de los países desarrollados, si están dispuestos verdaderamente a darle algún salvavidas y con qué costo al gobierno argentino. Y estas condiciones que pone el Fondo Monetario, ¿ustedes creen, Ricardo, Alan, que son viables para llevar adelante en el marco de la política argentina? Digo, porque la sociedad ya nos imaginamos cuáles son de algún modo, ¿no? Uno puede sospechar que más o menos nos imaginamos por dónde va la bocha. Sí. Bajar jubilaciones, reforma laboral, digo, ya las hemos visto, digo, no hay muchas novedades en ese sentido. Pero uno en los 90 hubo para avanzar algunas cosas cierta viabilidad política, con un gobierno peronista, con Menem, con, qué sé yo, voto cuota en un momento, qué sé yo, lo que hoy, en este estado de situación, lo que quiere el fondo, ¿es viable en Argentina en términos políticos, Ricardo? Yo te voy a decir algo. La dictadura cívico-militar del 76 necesitó un periodo previo de preparación que fue en realidad el Rodrigazo. El Rodrigazo y el último periodo de Isabel, muy catastrófico, preparó las condiciones para que después entraran con un programa profundamente de cambios estructurales. Y matar 30.000 personas. Sí, pero digo, desde el punto de vista de el grueso de la población que no participaba en la lucha armada, lo que puso a la sociedad en condiciones de aceptar cualquier cosa fue la crisis económica previa. Sí. La caída traumática de Alfonsín con hiperinflación y qué sé yo, puso a la sociedad en condiciones de aceptar las reformas estructurales de los 90. La diferencia con esas situaciones es que este gobierno no surge del derrumbe de un gobierno previo, que termina, podemos discutir cómo terminó, pero no terminó en una catástrofe. ¿Y eso qué significó? Significó que el macrismo, que tiene el mismo ADN ideológico del Fondo Monetario Internacional, no pudiera entrar como les hubiera gustado entrar, tuvo que ir. Fíjate que interesante, Melconian lo acusa, dice, se pasaron 2 años paveando y con buenas ondas en vez de hacer lo que había que hacer. No se podía hacer al comienzo de la gestión macrista esto. No sé si se puede hacer ahora tampoco. Esto quiere decir, una cosa es digamos, convencer a una parte de la sociedad que el kirchnerismo o Cristina era lo peor que podía pasar. Otra cosa es convencerla de que qué bueno que me perder el trabajo, qué bueno que se funda mi empresa. Son como 2 cosas distintas. Sí. Entonces, ahí se arman de pronto mayorías sociales contra la baja jubilatoria, contra los tarifazos, contra el regreso al fondo, muy sorprendentes, 70-75% de la población que no le gusta. Entonces ahí la viabilidad de lo que el fondo va a proponer es más que dudosa, políticamente. Alan, vos. Sí, no sé, yo recordaba el otro día que una de las consignas más fuertes de las protestas del 2001 y 2002, diciembre del 2001 y la primera parte del 2002, eran anti-FMI. Claro, esto hace ya unos cuantos años y por ahí jóvenes. Muchos de los que están acá presentes incluso no participaban de esas protestas porque no habían nacido. No habían nacido. Entonces, pero es interesante que había una conciencia popular, por poner de algún modo, que el FMI había hecho mucho daño al país y a las personas, al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado me parece interesante. También es interesante rescatar cuál fue el papel que jugó el FMI a fines de los 90 en Argentina. Y no solo a fines de los 90, sino también durante la crisis y los primeros años posteriores a la crisis. En ese sentido hay un documento que es muy interesante que escribió el equipo de Roberto Labaña cuando era ministro de Economía, que era un documento oficial del Ministerio de Economía, que era profundamente crítico, era lapidario con respecto al rol del Fondo Monetario Internacional durante la crisis y su manejo de la crisis, ¿no? Y los errores garrafales que había cometido. Entonces, uno pensaba que todo eso ya era historia antigua, que había pasado, que bueno, era parte de la historia argentina de algún modo. Parece que tenemos que reflotarlo
y verlo de nuevo, porque para entender también qué es lo que está pidiendo el fondo ahora, o qué es lo que va a pedir el fondo ahora, y cómo también, cuáles van a ser las consecuencias. La otra cuestión con respecto al Fondo Monetario es que nunca entendió claramente o cabalmente cuál era el problema en Argentina. Siempre decía que era un problema fiscal. Se hace un chiste en inglés que la sigla del FMI significa, en inglés, es principalmente fiscal, ¿no? It's mostly fiscal. No entienden el resto, no entienden el sistema monetario, no entienden incluso el desglose, aunque es del Fondo Monetario, entre el déficit primario y el déficit total que incluye la deuda. Argentina durante los 90 no tuvo un déficit fiscal primario salvo en un solo año. El déficit era financiero, era causado por la deuda. Sin embargo, lo que el Fondo Monetario recomendaba eran recortes al gasto público. El problema no era el gasto público. Claro. Y eso es lo que se viene ahora también. En un contexto, bueno, donde sí hay un déficit primario, pero donde el componente más preocupante del déficit es el financiero, y de manera creciente y a causa de la deuda que tomó el gobierno de Macri. Ahí, y perdóname, sí. Y si aumentó el déficit primario, que en realidad superávit, fue porque se perdieron los ingresos del sistema previsional. Claro. O sea, del 95, esto digo de cara a las discusiones que se vienen. Claro, claro, lo que desfinanció claro. Fiscalmente la última parte de los 90 fue la privatización del sistema jubilatorio. Claro. Sí, sí. Ahora, supongamos que obviamente hay ciertas preocupaciones en estos días que corren. Una, y les pregunto a los tres, no sé quién me va a contestar, es los niveles de endeudamiento a los cuales se sometió Argentina en estos últimos 2 años. ¿A qué zona nos acerca? Digo, por ahí los jóvenes no, pero los que somos un poco más veteranos, sabemos que el tema de la deuda externa fue central en nuestras reivindicaciones, en nuestros problemas, en lo que definió las cosas que la democracia pudo y que no pudo hacer. El nivel de endeudamiento hoy al que nos llevó este gobierno, ¿en qué situación nos coloca? Si uno lo podía pensar en términos históricos, ¿en qué situación estamos? Bueno, ciertamente hubo un aumento significativo del endeudamiento, que ya está por encima del 50% del producto, cuando llegó a estar en la mitad, antes del 2015. Y esto es interesante la pregunta, porque si uno ve cuál era el nivel de endeudamiento de fines de los 90, el endeudamiento era más o menos el nivel que ahora ha adquirido y que ha crecido con una velocidad muy grande. Y por supuesto que es un endeudamiento crecientemente con inversores del exterior, es decir, fuera de lo cuantitativo hay algunas cuestiones de carácter cualitativo, o sea, no es lo mismo que haya una deuda intraestado, ¿sí? O con residentes argentinos, de que haya una deuda con fondos buitres o con fondos especulativos, que así como entran, se van. Lo grave es que si vamos por la vía del ajuste, más allá de lo que implica el ajuste en términos sociales, que es todo un tema que podemos discutir, hay una cuestión exclusivamente económica y que tiene que ver con que un ajuste tiende a reducir la demanda, tiende a reducir el crecimiento, y esto deteriora de manera fundamental los propios indicadores de solvencia. Es decir, podemos recordar que en el 2001, ¿qué intentó hacer Cavallo, ¿no? Cuando decimos, le dan los poderes delegados del Congreso, ¿no? Como para hacer todas las medidas impopulares que de alguna manera se suponía que había que hacer para reducir el déficit, plantea el déficit cero como una meta, como una estrategia. Por supuesto, déficit cero que lejos de conseguirlo, la recesión, claro, ¿qué hacía? Mataba la demanda, mataba el consumo, afectaba la recaudación impositiva y generaba más déficit. Y el final, ¿cómo terminó? Entonces, desde la propia conceptualización de la economía, más allá, como digo, de la inaceptabilidad ética o social del ajuste como un mecanismo de transferencia de ingresos, hay una discusión económica de cuál es la manera de que la deuda deje de ser un problema. Dejó de ser un problema, más allá del default y la renegociación, porque la Argentina tuvo
con avances y con cosas que faltaron, un proyecto de crecimiento que hizo que el propio endeudamiento se fuera reduciendo. En estos 2 años vimos, por el contrario, ¿no? O sea, un ajuste y una reducción y un aumento del endeudamiento. Entonces, hacia adelante, ojo, porque precisamente esto ya nos pasó y le ha pasado a países, por ejemplo, Grecia va por 3 ajustes con el FMI y no soluciona el tema de la deuda, que por implementar estas políticas la dinámica de insolvencia se acelere y entonces ciertamente cuando hay desconfianza ningún inversor y nadie le va a prestar a la Argentina y se puede acelerar la crisis. Y ahí, con respecto, no sé si quieren agregar algo ustedes, con respecto al problema específicamente de la deuda externa, ¿en qué, era un dato casi de color, digamos, en qué situación nos podríamos encontrar hoy? Vos decías más o menos en el 60% del PBI, en un PBI que está adelgazando, por decirlo de algún modo. Pero ¿cómo en qué época? ¿Podríamos plantear algo así o es un delirio de mi parte? Vos decís comparar con... Comparado, o sea, estamos como en el 2005, como en el 98, como en el 97, más o menos, o es impreciso. No, yo diría, a mí la verdad que estamos en un nivel de deuda, como decía Alejandro, que empieza a entrar en la franja de preocupante. Si vos me hubieras preguntado hace 2 meses, te decía, pero me parece que pueden pedir otros 40.000 millones más y llegar hasta fin de 2019 endeudando, sí. Sin más. Pero el problema es lo que reiteran todos los gobiernos neoliberales, que es ninguna estrategia de repago de la deuda, no tienen ninguna estrategia, no trabajan sobre ni aumentar exportaciones, ni sustituir importaciones, ni absolutamente nada. Entonces es un endeudamiento que siempre es impagable, el que sea es impagable, es decir, nunca tenés recursos propios para poder pagar. Lo que ya a esta altura nos lleva a otra pregunta que me parece que tiene que hacerse, que es ¿por qué nos meten en situaciones de callejón sin salida que solamente se resuelven como en los 90? En los 90 fue a través de la venta del patrimonio del Estado, pero digamos, un nuevo endeudamiento inviable, digamos, ¿qué otro tipo de cambio estructural va a generar? Me parece que ahí hay que empezar eso porque, digo, que se reitere 3 veces, 3 estrategias fracasadas, fallidas, desastrosas, que me ponen en un escenario de, finalmente, de default y donde el mundo te trata como si sos una especie de... se le verás. Sí. Bueno, eso primero, es factura exclusiva de los gobiernos neoliberales, pero después lo socializan a todos los argentinos, como que todos los argentinos son corresponsables de esta situación. La estamos pasando mal y la pasaremos aún peor, por lo menos el panorama que ustedes están planteando no es para nada halagüeño, diría mi abuela. La situación de crisis es más temprano que más tarde. ¿Por qué la crisis puede ser la semana que viene y por qué puede no ser la semana que viene? A ver... Tíreme una buena, si no se me voy a me suicido, ¿viste? Y ahí ya estamos complicados. No, a ver, con respecto a la crisis y por qué también uno la veía venir, es porque el endeudamiento creciente se debía también a desequilibrios fuertes en el sector externo. Si uno mira la brecha que hay entre el déficit comercial en la actualidad, es mayor a la brecha que hubo en todas las crisis precedentes en los últimos 50 años. Entonces, ahí ya hay un dato alarmante, digamos, ¿no? Claramente, la negativa de los mercados internacionales a seguir prestando y seguir financiando fue un indicador que esto llega a su fin. El Fondo Monetario entra a último momento, como entró a fines de los 90, de algún modo o sea, lo que terminó siendo, no es lo que dicen, ni obviamente lo que van a decir, pero lo que terminó siendo es para financiar la fuga final, digamos, ¿no? Es lo que terminó pasando. Claro. Metieron X cantidad de miles de millones de dólares para que los que todavía podían sacarla, la sacasen y fue. Y ahora estamos viendo una fuga creciente y se recurre al fondo, parecería que otra vez va a pasar eso. Ahora,
¿Cuándo va a pasar? ¿Qué sé yo? No previmos que iba a cortarse tan pronto. Y es cómico, de algún modo, o tragicómico. En octubre del 2006 me tocó participar de un panel donde había académicos, casi todos argentinos, que trabajan en Estados Unidos, en distintos países de Europa, la mayoría afines al gobierno o a los radicales, ¿no? Y estaba un profesor de la DITELA que era asesor del gobierno. Y entonces le preguntaba, yo era uno de 2 o 3 críticos ahí del gobierno de Macri, ya presentando los datos del primer año, ¿no? Y se le preguntó si no veía como preocupante el nivel de endeudamiento y la tasa de crecimiento de la deuda. Y la respuesta fue que en realidad ellos veían, esto fue en octubre del 2016, veían que por los próximos 4 años iba a haber un panorama internacional calmo y tranquilo, y que iban a poder emitir toda la deuda que quisiesen. Esa era la lectura que tenía un asesor muy cercano al gobierno. Bueno, en octubre ganó Trump y el resto es historia, ¿no? Así que estas cosas son imprevisibles, pero lo que sí es claro es que con el desequilibrio externo existente, con la desregulación financiera que implementaron, con el permitir que los exportadores mantengan afuera todas las ganancias de sus exportaciones, en un país como Argentina y muchos países periféricos que históricamente y cíclicamente tienen problemas con el sector externo, la famosa restricción externa, era evidente que esto se iba a acabar tarde o temprano y que no iba a ser sostenible. Como dice Ricardo, no había una estrategia de, bueno, esto es por cierto tiempo, después repagamos, o sea, era como parte de un plan mayor, ¿no? Era simplemente... En estos días yo recordé al ministro Pugliese del gobierno de Alfonsín, cuando decía, le hablé con el corazón, me respondieron con el bolsillo, en algunos funcionarios. Pero ya estas crisis de índole financiera, ya se cargaron unos cuantos presidentes dentro de nuestra joven o no tan joven democracia. Y cómo, no sé si ustedes lo pensaron de alguna manera, cómo se conjuga la democracia, por decirlo de algún modo, cuando claramente los presidentes, más allá de las decisiones, el neoliberalismo y todo lo que nosotros queremos, no pueden contra este poder que tienen las finanzas internacionales, que efectivamente lo ejecutan sin ningún tipo de miramiento. Yo recuerdo a gente que todavía inocentemente, o por lo menos en mi opinión, dice que Alfonsín se fue por los 14 paros de la CGT, cuando en realidad sufrió una fuga de capitales. Exactamente, digo. ¿Cómo hacemos nosotros también para hacer entender que es este poder, ¿sí?, que define cuando un presidente se retira a su lugar de descanso, ¿sí? Y la democracia, digamos, porque hacia la sociedad en su conjunto parecería que ese asunto no aparece tan evidentemente. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que hay, incluso los universitarios nos hemos aportado mucho a reducir la confusión por esta cosa de mantener tan separados los campos de estudio, ¿no? La ciencia política por un lado, estudiando algunas cuestiones, la economía. Y me parece que estos son casos extraordinarios donde uno no puede separar de esa forma las disciplinas, que hay que integrarlas, que hay que hacer trabajos conjuntos, porque fíjate cómo terminamos la crisis del 2001, con una consigna muy conocida, que es que se vayan todos. Uh-huh. Ahora, cuando la gente decía que se vayan todos, era que se vayan todos los políticos. Uh-huh. Todos los políticos. ¿Algún empresario? No. ¿Algún banquero? No. ¿Alguna multinacional? No. Ninguno. Nadie. Uh-huh. Cuando había habido una comisión investigadora parlamentaria, donde había estado Mario Cafiero, Cristina Kirchner, Elisa Carrió, que habían mostrado que había lavado de dinero y algunas maniobras groserísimas desde el punto de vista de crímenes financieros. Ese problema que tiene la población, que cuando llega el momento de la crisis encara contra los políticos y no comprende la estructura, es un tema gravísimo, digamos, que
que nosotros deberíamos ayudar a clarificar, en el sentido de que después los políticos finalmente son fusiles, es decir, puede irse Macri y venir Vidal o venir vaya a saber quién, no importa, el problema es el tipo de instrumentos que utilizan para llevar la economía a determinados lados, y eso en general la población no lo termina de percibir. Es decir, la política es pararrayos, sirve de pararrayos para que la estructura económica se mantenga. Nadie habla que hay una dirigencia empresarial fracasada, que no tiene ningún proyecto de país, que no propone nada, que no ofrece nada interesante a la sociedad, que boicotea a los gobiernos, que simplemente dice quiero que estén todos incorporados, que haya 44 millones de personas que coman. Les parece mal, están en contra. Entonces, eso es una dirigencia empresarial fracasada, ¿no? Porque como capitalistas no son gran cosa. Entonces, ahí vos tenés un problema donde la gente dice, no, pues entonces la culpa es Macri. Yo digo, Macri es culpable de muchísimas cosas, pero que hay un problema más profundo que Macri. ¿Ustedes? Bueno, yo creo que apuntás a un tema que tiene que ver con el nivel de conciencia, digamos, el grado de claridad ideológica de la población, y creo que acá hay un tema que quizás es regional, ¿no? Y donde también en Argentina hubo debilidades muy grandes, porque que tiene que ver con identificar la crisis, identificar los responsables, qué es lo que pasa. Sin duda el tema de los medios de comunicación es un tema, pero creo que también es hora de pensar, bueno, a ver, qué nos faltó o por qué, independientemente de los ciclos económicos, no logramos que gran parte de la población pueda identificar básicamente las responsabilidades y digamos, en los escenarios de disputa, digamos, cómo debe posicionarse de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Estamos prácticamente a 10 años del tema del campo, ¿no? Y más allá de los errores de manejo que sin duda hubo en la disputa, lo cierto es que una parte considerable de la sociedad argentina creía que, digamos, quienes iban a tener retenciones más altas eran las víctimas. Entonces me parece que esta conjugación entre el rol de los medios de comunicación, las debilidades ideológicas, la debilidad de los partidos y determinadas cuestiones que hacen a la construcción de una conciencia popular que haga que no se tenga que depender tanto de años de crecimiento, en el caso de gobiernos populares o progresistas, o de una gran crisis, como fue en el caso del 2001. Porque si uno ve dinámicamente, un poco lo que mencionaba, creo que era Ricardo, a ver, las privatizaciones pasan porque hay la creación de un sentido común que permitió que se hiciera eso. Y tuvo que venir el 2001 para que de alguna manera una parte de la población dijera, no, esto está mal, esto no era el camino. Y eso duró un tiempo. Pero la verdad es que hay como una suerte de empate ideológico o de un grado de creación de sentidos que no permite avanzar en las transformaciones. Y por supuesto eso hay que provocarlo. Y es ahí donde me parece que tenemos mucha debilidad, ¿no? Por ahí en Argentina se avanzó mucho en algunas cuestiones, pero cuando ocurre un shock externo, cuando cae el precio de los productos básicos en América Latina, o cuando empieza a haber un cierto hostigamiento por parte de los sectores dominantes, es ahí donde se percibe un poco que la coalición o los sectores que deberían de alguna manera respaldar o empujar ese proceso de transformaciones no está, y deberíamos preguntarnos por qué, cuáles son los problemas de liderazgo, de conducción, de construcción política y social, ¿no? Que pasa en el plano político, en el plano sindical, en el plano, digamos, de los distintos sectores sociales, que no se genera una barrera o un dique de contención para el avance de proyectos como los que hoy están gobernando en Argentina, ¿no? A veces me llama la atención, lo planteo porque en la discusión, cuando fue la discusión de la ley de medios, se tomó a los medios de comunicación como
ya no como algo que es el espejo de la realidad, sino como actores directamente. Y a veces me da la sensación, lo voy a decir brutamente, que los bancos, lo digo así a nivel general, quizás soy injusto en ese sentido, también son un actor político determinante, que ya echaron a Isabel Perón, que ya echaron a Alfonsín, que ya echaron a De la Rúa. Entonces vos decís, loco, es como fuerte, digamos, no son las 3 tapas de Clarín, son la fuga de miles de millones de dólares que además te lo dejan como regalo. Yo supongo que acá, en una situación como esta, estamos hablando de la situación de mañana con las Levax, estamos hablando del precio récord del dólar hoy, pero además, posterior a todo este desbarajuste, por ser elegante en la manera de decirlo, sobrevienen una cantidad de cosas que van a pasar más allá de si alcanzan los dólares para pagar, si la gente queda... Digo, en la economía real de un montón de gente, la semana que viene van a pasar un montón de cosas. Y me da la sensación que de eso no se está hablando hoy por hoy. Me da la sensación que se habla mucho más de la fuga, de que efectivamente es así, pero pareciera que hay otras cosas que la semana que viene, cuando uno vaya a cobrar el mango y vaya al supermercado, ¿cómo la ven de ese lugar? ¿Qué va a pasar en ese plano? Con el dólar a 50, 20, 400, qué sé yo. Sí, a ver, es muy difícil de ver más allá de mañana porque hay mucha incertidumbre en torno a lo que puede llegar a pasar mañana. Lo que sí se puede ver es que el dólar termine donde termine, eso se va a ir a precios, por más que el Banco Central o Sturzenegger inicialmente negaba que la flotación cambiaria o que los movimientos cambiarios fuesen un problema, que eso va a licuar aún más el salario de los trabajadores, que tenemos una pauta de salarios, de aumento de salario del 15% para este año, que ya muchos sectores cerraron en esa pauta y que la inflación va a terminar siendo muchísimo más alta. Entonces, por un lado se ve que hay una meta de salario, si se quiere, una meta salarial, no tanto una meta de inflación, donde hay un ajuste bastante brutal sobre el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores, que es parte de lo que buscaba inicialmente este gobierno, aunque creo no de una forma tan caótica como la que está ocurriendo. Entonces, ese seguramente que va a ser una de las cuestiones. La otra es si efectivamente termina cerrándose un acuerdo con el Fondo Monetario, que parece que en estos días se va a hacer y se ha expresado que hay voluntad, no se sabe cuántos miles de millones de dólares va a incluir, de deuda adicional va a incluir eso, pero seguramente que va a incluir más ajuste y seguramente que va a incluir una reducción del gasto público, probablemente una reducción del empleo público, seguramente una caída de la actividad y entonces también más miseria por ese lado. Lamento que sea tan deprimente, pero dentro del marco que se está planteando mismo del oficialismo, yo no veo que haya una salida que sea más, de la que uno pueda ser más optimista que esa, ¿no? Hubo pelea, vos querías agregar algo. Agregar algo a lo que dice Alan, que me parece muy importante, digamos un pequeño acotación al pie, que es algo que hemos naturalizado los argentinos y que no debería ser natural, que es todo aumento del dólar debe ser trasladado al precio final de los productos. Esto es aberrante, no hay ninguna teoría económica que lo justifique. Podemos entender que los mayores costos se trasladen a precios, pero acá se traslada todo al precio final como si los trabajadores ganáramos en dólares, para decir algo. Y hay muchos insumos que son locales. Ganamos en dólares, pocos dólares. Sí. No, cobramos en pesos, sí, que se puede convertir. Sí. Pero esta especie de derecho adquirido, que es subió 20 el dólar, pasó 20 a precios, es un delirio argentino que no debería estar aceptado socialmente, no debería estar aceptado políticamente y requeriría un Estado mucho más fuerte que, señor, usted no puede trasladar así salvajemente, porque es una vivada finalmente. Esto quiere decir, van incrementando sistemáticamente el margen de ganancia cada vez que aumenta el dólar, pero sectores que no tienen todos los insumos dolarizados. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Que incluso tenemos problemas para hacer una devaluación real. Es decir, para poder devaluar y ser más competitivos, estar más defendido del resto del mundo, difícilmente con este tipo de comportamientos de los sectores formadores de precios locales. La única vez que no ocurrió eso, por lo que tengo entendido, fue en el 2002, que hubo una evaluación brutal y una inflación, pero una recesión. Claro, en el 2002 es bueno recordarlo, porque en enero, por la brutal recesión y el desempleo del 24%, inicialmente la reacción, cuando el peso pasó de 1 a 1,40, fue bastante, escasa. Pero ¿qué pasó? Después vino el Fondo Monetario Internacional en febrero y para suplementar las reservas le pide al gobierno argentino, en ese momento de Duhalde, que deje flotar el tipo de cambio. Y entonces ahí el tipo de cambio pasa de 1,40 a 4 en 2 meses. Y ahí viene una inflación alta que termina arriba del 50%. Sí, pero contra una devaluación del 400, el 50 debe ser el único caso donde no pasó todo directamente, porque era imposible. Claro. Pero es cierto esto que dices, es aberrante, no tiene ninguna lógica, pero hay comportamientos sociales y obviamente tolerados por el Estado, en el sentido de que cualquier traslado de tipo de cambio va a precios. Y a este panorama que pintaba Alan, hoy ya fuera de lo que pase con las LEVAC, o lo que pase con el dólar, o lo que pase con los depósitos, con todo el miedo de la gente y la incertidumbre y todo eso que provoca, hoy ya hay en la economía real problemas muy graves, porque en la conferencia de prensa del viernes anterior ya se anticiparon un poco a los reclamos del fondo, cuando pusieron la tasa de interés en 40% de LEVAX, y cuando anunciaron una rebaja en el gasto de la obra pública en 40.000 millones de pesos. Y lo cierto es que esto ya agregó un nuevo tema que es la recesión. Y hoy hay situaciones muy complejas, o sea, hay muchas actividades donde no hay precio, o sea, volvimos a cosas que habíamos conocido, no hay precio, no entregan mercadería, gente que está copiando y especulando con que el dólar de mañana puede ser más alto y entonces retengo. Entonces, a todos los problemas que ya había estamos generando, y problemas sobre las pymes y sobre la economía real, de estas situaciones que van a ser muy, muy complejas, ¿no? O sea, seguramente vamos a ver puntualmente desabastecimiento, vamos a ver gente corriendo al supermercado tratando de defender parte de su salario, anticipando las compras, porque ya empezaron las remarcaciones. Entonces, este comportamiento del Estado anómico o del Estado permitiendo que los grandes grupos económicos se beneficien, es muy grave si realmente no pueden detener esta escalada del dólar. Y agrego algo más corto a lo de Ricardo, que más allá de que hoy una devaluación, más allá del castigo a los sectores populares, no podría ser exitosa porque se va todo a precios en el estado actual, hay que tener en cuenta también que como la deuda está en dólares, y esto fue el drama de la convertibilidad también, una devaluación aumentaría el peso de la deuda. Entonces tendría que ser brutal la contracción de las importaciones para poder restaurar el equilibrio externo. Entonces, ¿por qué hubo que especificar la economía en el año 2002? Porque una devaluación sin más iba a generar un caos social. ¿Te imaginas hoy el drama, ¿sí?, con la devaluación y el aumento de tasas que hoy tiene la gente que se ha endeudado? La gente que se ha endeudado indexado a precios, que ha recibido menos dólares y ha tenido que suspender operaciones inmobiliarias o quedó endeudado porque también en personales y en otras líneas de crédito quedaron colgados con tasas variables que van a crecer mucho más que los sueldos. Entonces estamos generando otros problemas, más caída del salario real, más caída de la demanda y en última instancia, y lo más grave, esto puede ir contra los bancos, porque otro activo, otra cosa buena que hubo de los años anteriores, además del desendeudamiento, fue que se había reconstruido el sistema financiero. El aumento de la morosidad, esta situación angustiante de la economía real, termina indirectamente también afectando a los bancos, y esto puede ser muy peligroso. En cualquier crisis, y estamos hablando de los que perdemos, pierde la democracia, pierde el gobierno, digo, más allá de su legitimidad, por decirlo de algún modo, nuestros salarios, pero
yo le dedicaría un fragmento, por lo menos, a que cada uno de ustedes cuente quién gana con toda esta situación. Porque seguramente hay gente que gana. Nosotros no, pero otros sí. ¿Quién gana? Digo, para ir a pedirle unos mangos, ¿viste? Y uno de los que ganan seguro son los fondos buitre, por ejemplo, que deben andar revoloteando ya, viendo qué pasa, que ganaron muy bien al principio del gobierno de Macri, con el pago de lo que reclamaban según había determinado el juez Griesa. Así que ellos seguro que ganan. Ganan los que especularon con las LEVAC hasta ahora, los fondos que vinieron del exterior y que pudieron tener retornos, tasas de retorno que no existían en ningún otro lado del mundo prácticamente. Entonces hay ganancias financieras de corto plazo que hubo ahí que seguramente ganan. Ganan algunos sectores empresarios que están acá, pero que están en otros lados también, y bueno, lo que pasa en Argentina, también participan de la bicicleta financiera, etcétera, mientras eso sea lo más rentable, sus ganancias principales vienen de ahí, mientras eso dure, después verán. Sí, después... Y después de la crisis quedan todos los jugadores jugando en una posición diferente. Es como cuando uno revolea el tablero del TEC, más o menos. Sí, hay que ver cómo termina el dólar y los precios, ¿no? Pero teóricamente los exportadores también se tendrían que ver un poco beneficiados con esto. Teóricamente esto debería proteger, pero insisto, si hay un traslado exagerado de precios, por ahí estamos bastante... Lo único que cayó el salario y todo el resto quedó igual. Pero me parece que hay otro ganador que es... Hay un sector de la derecha argentina que entiende que el país es medio ingobernable y que es necesario atarlo a acuerdos o tratados internacionales para que ningún gobierno posterior esté en condiciones de modificar el rumbo. ¿Qué estabas diciendo? Esto quiere decir... no me gustó esto. Por eso fue tan enojoso para algunos sectores que Kirchner en su momento le pagara 9.500 millones de dólares al Fondo Monetario y lo sacara de la Argentina, porque en realidad era un actor político casi interno y aliado de otros sectores internos. Es decir, debilitó a un sector rentista y financiero que está en la Argentina permanentemente y de repente vuelve el aliado, con lo cual se arma un bloque político muy significativo, también para condicionar a otros gobiernos. Fíjate que en la agenda del gobierno está el tema de del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ahora el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ingreso a la OCDE, es decir, un conjunto de ataduras adicionales a la Argentina para que las políticas públicas tengan un margen de maniobra cada vez menor. Entonces ahí me parece que hay un sector de la derecha local que sabe que no tiene demasiado para ofrecerle a la sociedad y por lo tanto reaparecen los populistas, los progresistas o como se llame en el futuro, y que por lo tanto es importante crear condicionamientos externos para que las políticas públicas estén maniatadas con una serie de acuerdos internacionales. El gobierno planteó como uno de sus ejes principales, ni bien asumió, la guerra contra la inflación. El problema, hoy por hoy, casi hemos dejado de hablar en estos últimos días del tema de la inflación. Hay veces que a uno le agarra una cierta sospecha de que en realidad también con la inflación también de algún modo licúan ciertos gastos. ¿Ustedes ven que efectivamente, digo, más allá, hubo torpeza nada más o una acción deliberada para que pasara lo que pasara con la inflación en el último tiempo, que no se modificara por lo pronto o en algunos momentos que se hace? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva más de la economía política? ¿Fue un argumento? ¿No? ¿Hubo una pelea contra la inflación? ¿No hubo ninguna pelea? ¿Hubo una pelea descoordinada? Yo, siendo ya el tercer año de un gobierno que dice que viene a combatir la inflación y que primer año 26%, 42%, segundo año 26%, este año vamos hacia el 25%, ya son 3 años donde no pueden bajar de la inflación, de la denostada inflación kirchnerista. Yo hago una lectura política de esto. Me parece que acá
En economía sabemos que es más fácil modificar precios relativos con inflación que con una situación de inflación cero, que es lo que pasó en los 90, que querían bajar más los salarios, pero había una rigidez. Esta situación de inflación permite, por ejemplo, este es un gran año de caída salarial, con el techo del 15 y una inflación que se va al 25, vos podés decir neto caída salarial 10% real este año. Eso te lo permite la inflación. Si los convocaran a los sindicatos a firmar convenios que digan este año vamos a ganar 10% menos que el año pasado, es difícil que un sindicalista firme eso. En cambio, con inflación muchas cosas se facilitan. Y también colabora en la reducción del gasto público, la inflación. Esto que dice, el Fondo Monetario pide ajuste. ¿Una parte de ese ajuste lo lleva adelante la inflación en cuanto al gasto público o no? El tema es que, a ver, creo que Ricardo expresó muy bien el por qué la inflación conviene o es tolerada. Lo cierto es que gran parte de la inflación la creó el propio gobierno, es decir, primero devaluando. Y en Argentina es bien sabido, ya lo hablamos, de que el aumento del tipo de cambio, en esto mintieron alevosamente. Recordarás cuando Macri decía que los precios estaban a 15 y después estaban ciertamente a 9,50. Y después toda esta trampa, este plan bomba que hicieron con las tarifas, porque el dolarizar las tarifas, ¿sí? Y determinados recursos e indexarlos genera ya una inflación inercial. Y esta devaluación es inflacionaria, es decir, el conjunto de las políticas ha sido inflacionaria. Y por supuesto que la pretensión de que con la inflación se le iba a reducir con la tasa de interés, ciertamente que no tiene ningún rigor técnico, porque cuando aumentan todos los costos, la inflación no baja. Si ahora se pretende bajar el gasto digamos, tampoco es la forma. Algo se podrá atemperar con una gran recesión y con muchos costos, pero vuelvo al siguiente punto. Por ejemplo, una apuesta de este año del gobierno era bajar el déficit eliminando los subsidios. Eliminar los subsidios era aumento de tarifas. Aumentar las tarifas es inflacionario, porque afecta a los costos directa e indirectamente. Entonces, me parece que no puede haber ningún plan antiinflacionario real si no se controla el tipo de cambio, si no se limita las rentas de los sectores dominantes y si no se desanda esta estructura tarifaria indexada que está presionando sobre todo la economía. De alguna manera, la inquietud, y lo comentó Ricardo, es en la realidad lo que está ocurriendo es que la inflación lo que permite licuar el salario real, producir una transferencia de ingresos y quizás veamos el año que viene, depende cómo siga esta dinámica, que creo que de alguna manera se le fue de las manos al gobierno, pero era claro que la intención era hacer todas las maldades este año y tratar de compensar el año que viene, que 2019 haya una pequeña recuperación del salario, una caída leve de la inflación y una recuperación económica para mostrar que todo lo que había pasado, que por supuesto era culpa o del gobierno anterior o de un escenario internacional difícil, cuando la Argentina es prácticamente el único país que está sufriendo esta crisis internacional, y todo lo bueno, entre comillas, que vendría en los próximos meses, un poco como pasó el año pasado, a caballo de la obra pública de 2017 y a caballo del endeudamiento de la gente, les permita acumular capital político y ganar las elecciones. Ahora entramos en una dinámica más compleja donde no está tan claro cómo puede seguir esta historia, porque lo cierto es que si planearon algo así, ciertamente este ajuste es impopular, la gente no solamente está enojada porque percibe que su situación es peor y que va a empeorar y que todos saben lo que el fondo implica, sino porque también hay una percepción de descontrol, ¿no? Creo que de alguna manera el gobierno había instalado que era el mejor equipo, que eran eficientes, y esto está empezando a ponerse en discusión, porque la gente percibe que sube el dólar, que hay ruido, porque hasta los propios medios hegemónicos hoy se están corriendo
parcialmente, así como algunos economistas, como mencionaba Ricardo, también los propios grandes medios ven que hay una situación confusa y llevan agua para el molino de criticar al gobierno, pero reclamar una fuga hacia adelante de más ajuste y de medidas que pueden ser estructuralmente muy difíciles de revertir a futuro, ¿no? Le pregunto a los tres. Algo está por pasar, algo está por venir, decía Capusotto, y venía el barco que se estrolaba y uno lo ve venir. Sí. Estamos en la situación que estamos hoy, con una cantidad de reservas que parecen un número importante, con una deuda que fue creciendo. Supongamos que el gobierno pudiera reencauzar esa situación frente a la pared que uno ve que se va acercando. ¿Hay manera, hay políticas que se podrían llevar adelante en este contexto que pudieran sacar de esta situación de acercamiento frontal a un paredón? A ver... Yo le dice, ustedes tres, listo, muchachos. Sturzenegger se va a la casa, vengan, muchachos. Los vi en un ITV, vengan a darme una mano, dice el presidente. ¿Qué hacemos? A ver, políticas... Hay dos cuestiones. Una es qué grado de avance tiene la crisis y hasta qué punto es evitable. Políticas alternativas, claro que hay, las hubo. Si aplicarlas en este momento va a revertir la situación, ahí no me queda tan claro. Lo que decían frente a otra crisis, unos economistas también heterodoxos, era que cuando dejas correr demasiado el tiempo y la crisis avanza, es como que perdés los instrumentos. Claro. Y ya se te va de las manos de algún modo. Pero, a ver, controlar y regular tu relación financiera con el mundo tiene que ser una de las prioridades. Se hizo en el pasado, no se hace sin costos, pero eso es claro. Para la calidad democrática, pero también para tu viabilidad económica. Si vos no ponés algún freno al poder que vos mencionabas anteriormente de los mercados financieros internacionales, económica y democráticamente estás muy comprometido. Entonces ahí tenés que meter regulaciones y tenés que empezar a decir, bueno, esto sí, esto no. Estamos ante una falta de divisas, entonces, bueno, ¿cómo vamos a administrar las que tenemos y cómo vamos a asegurarnos que la economía a futuro pueda seguir funcionando sin crear más desbarajustes? Entonces, regular el sector, las relaciones financieras con el resto del mundo es fundamental, es una de las cuestiones fundamentales. Coincido con Alan, me parece que hay como varios temas, incluso es muy interesante la experiencia de la cual formó parte Alejandro, ¿no? Lo dejé para el final para eso. No, digo, esos 12 años son muy interesantes y los tendríamos que estudiar muchos más, con más detenimiento y menos pasión, digamos, con más frialdad y pensar las cosas que funcionaron bien y las cosas que no se hicieron tan bien. Pero me parece que uno de los elementos que observamos de esos 12 años es digamos, un gobierno básicamente bien intencionado que se encuentra con muchos problemas institucionales, legales, de boicots privados. Antes Alejandro mencionaba la 125, pero una cantidad enorme de cuestiones. Incluso me acuerdo en el último tramo de la gestión, algunas empresas que violaban ciertos acuerdos de precios se las quería sancionar y siempre había algún juez en algún lugar del país que evitaba que se les pusiera una multa. Claro. Uno no puede gobernar con un Estado tan impotente. Yo creo que esa es una de las conclusiones que tenemos que sacar de esos 12 años, donde si, como señalaba Alan, uno no controla las relaciones financieras, si los exportadores pueden hacer lo que quieran con el tipo de cambio, también eso implicó la caída de Alfonsín, digamos, hablando de democracia, ¿no? Te tiran abajo, te genera una hiperinflación, fueron los mercados y caen los políticos. Claro. Entonces, me parece que ahí hay un tema muy importante y hay otros compañeros en la universidad que estudian también el tema del Estado, porque me parece que ese es un tema crucial, es decir, para hacer una política que pueda funcionar, que sea viable, va a haber que hacer algunas transformaciones institucionales significativas, porque si no, un gobierno con buenas intenciones puede ser maniatado completamente por los poderes fácticos.
Banoli, dejamos para último momento. ¿Qué hacemos? Bueno. Estamos con la situación que esta. Te llama el presidente de la Nación, te dice, dale una mano a Sturzenegger que no pega una. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, hay situaciones que hay veces se presentan de hecho, o sea, me imagino que Cavallo no imaginó de que iba a tener que repatriar las reservas sobre el final y tomar determinadas medidas que claramente contrastaban con su pensamiento, al solo efecto de que las cosas puedan durar y ganar tiempo, ¿no? Ya este propio gobierno tuvo que tomar algunas medidas bastante heréticas, por ejemplo, o reducir la cantidad que los bancos pueden invertir en moneda extranjera, que lo tomó la semana pasada. Es decir, muchas de las cosas de que habían jurado y que no iba a hacer nunca, por ejemplo, nunca iba a intervenir en el tipo de cambio y tuvo que intervenir. Dólar futuro. Nunca iba a invertir en futuros para evitar una corrida y malvender 8.000 millones de dólares de reservas y lo tuvo que hacer. Es decir, la necesidad tiene cara de hereje. Pero si vamos a soluciones más de fondo, que esperemos que las pueda tomar este gobierno, porque 1 año y medio es mucho tiempo, ¿no? Y hay que ver eventualmente qué piso de destrucción hay y un nuevo gobierno con qué se encontraría, ¿no? Lo cierto es que yo diría que la solución es bastante simple en términos conceptuales, es decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo acá, que el problema fue la apertura importadora y fue la desregulación financiera, bueno, es muy sencillo. Hay que desandar la apertura importadora y hay que evitar que los capitales se fuguen. Por supuesto que una cosa es decirlo y otra es implementarlo y tener la capacidad política de cumplirlo. Pero digo, la receta es bastante clara. O sea, hay un agujero en el sector externo, hay que cerrar ese agujero, ¿no? Creo que no hace falta ser economista para entender, es bastante sencillo. Por supuesto que hay que ver cómo y de qué manera. Y que esto también remite a un debate interesante y me siento interpelado, digamos, por lo que Ricardo decía. Yo hace justo 1 año presentaba un libro, Patria o Dólar, donde hacía un poco de balance, digamos, con poco tiempo histórico, pero los tiempos a veces nos apuran, ¿no? Y no hay tiempo para pensar en términos absolutamente históricos en lo que tiene que ver con esto. Y ciertamente el gran cuello de botella que tiene la Argentina es la restricción externa, y también le pasó al gobierno anterior, que hubo muchas cosas que por ahí no se pudieron hacer, desde el punto de vista de la sustitución de importaciones, desde el punto de vista del manejo energético, digamos, de cara a lo que fueron varios años hasta que estatizaste YPF. Y digo, creo que lo que queda pendiente, más allá de resolver la coyuntura, es cómo desandar 2 cuestiones estructurales complejas, que vos heredaste de la dictadura, ves la pesada herencia de la dictadura que no se pudo desandar. Una es una estructura económica de alta concentración económica. Si tenemos todos estos temas de márgenes de precios y todo eso es porque la Argentina tiene una estructura concentrada y la extranjerización. Y la extranjerización es lo que de alguna manera te aumenta la propensión a importar, lo que genera que las transnacionales transfieran utilidades y dividendos, lo que genera la necesidad de endeudarse para paliar esos desequilibrios. Entonces me parece que el debate, digamos, interdisciplinario, pendiente, o el debate social es de qué manera, cómo generar las transformaciones estructurales que permitan tener sustentabilidad externa, cómo generar un cambio en el patrón productivo y distributivo, y fundamentalmente, y por ahí la parte más difícil y más estimulante intelectualmente, pero difícil de implementar y que requiere conciencia colectiva, poder popular y no solo buenas ideas, quizá a 50 años del Mayo francés, digamos, es cómo generar, ¿sí?, la acumulación política que permita que eso sea factible de hacer, sabiendo que eso es conflicto, sabiendo que eso implica toda una serie de pujas y disputas contra sectores que tienen mucho poder económico en una situación económica débil y en una situación internacional compleja. Entonces yo creo que eso es el desafío, porque retomando algo interesantísimo que dijo Ricardo, en lo que muchos van a estar de acuerdo es que si alguien, algún gobierno o la sociedad plantea esa transformación productiva y social,
seguramente vas a tener una muy fuerte oposición y le tenés que oponer del otro lado mucha claridad conceptual y mucha capacidad política de transformación, ¿no? O sea, por ahí diría, en términos gramscianos, me parece que haría falta mucho optimismo de la voluntad y mucho optimismo de la inteligencia para poder plasmar eso. Hoy cuando presentábamos el programa decíamos que esta charla había sido organizada por el Instituto de Industria, hablando de la situación económica, sobre nuestro nuevo vínculo con el Fondo Monetario Internacional, y originalmente estuvo pensado como una charla donde los panelistas iban a hacer una exposición más larga, donde luego también el público iba a hacer una serie de preguntas, y antes de pasar a las preguntas del público, les pregunto a cada uno de ustedes si les quedó algo por decir de lo que habían pensado que iban a decir cuando no sabían que esto se iba a convertir en un programa de televisión o algo parecido. A mí me quedó algo para decir del tema de la democracia, que me parece muy importante, que es que a nivel internacional hay un debate cada vez más grande sobre el tema del vaciamiento de la democracia producido por el neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo como un sistema sumamente totalitario desde el punto de vista del pensamiento económico, que impide pensar alternativas, es decir, disciplina a los principales partidos políticos, entonces te arma una especie de sistema bipartidista falso, porque el programa económico es más o menos parecido, y esto es una situación mundial que venimos arrastrando de los 90. Me da la sensación que ahora se entró en un contexto internacional interesante donde eso se empieza de a poco a disolver, es decir, aparecen opciones políticas distintas al bipartidismo sin opciones. Pero digo, el tema, digamos, el problema con la Argentina para los sectores conservadores es que no han logrado construir hasta ahora un sistema bipartidista conservador. No lo han logrado en realidad por los fracasos económicos tremendos que tienen. Pero sería el deseo armar una especie de centro-derecha y pseudo-centro-izquierda neoliberales, las dos, que no representen en ese sentido ninguna alternativa democrática para la población. Pero por suerte seguimos en una situación democrática. ¿Ustedes? No iba a decir esto, pero lo que dijo Ricardo recién me hizo pensar y dejo lo otro por ahí por si surgen las preguntas. Pero también me parece que los que de algún modo de distintos lugares luchamos por un mundo no neoliberal, tampoco hemos tomado, me parece, conciencia plena de las transformaciones sociales y culturales que ha implicado todas estas décadas de neoliberalismo. Tendemos, especialmente los economistas, a pensar desde un punto de vista muy economicista, políticas económicas, entonces desandar el neoliberalismo es desandar la liberalización financiera, comercial, etcétera, etcétera. Pero creo que no tenemos o no hemos tomado conciencia plena de lo que significa, lo que ha significado culturalmente, lo que ha significado socialmente y de la cantidad de cuestiones que hemos naturalizado como sociedades y que vienen del neoliberalismo, el individualismo y un montón de pavadas que se repiten por ahí, como que el déficit fiscal es malo, como que la emisión genera inflación, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que ya forman parte de la cultura popular, por decirlo de algún modo, que son producto de esto y que también hay que desandar y que creo que es mucho más difícil de algún modo que implementar políticas económicas diferentes con todo lo difícil que eso es, ¿no? Alejandro, ¿te quedó algo en el tintero? Para las preguntas. Para las preguntas. Yo no sé cómo está eso por ahí. ¿Quién está para hacer alguna pregunta? Va a andar circulando. Yo quiero hacer una pregunta. Hay que hacer una pregunta. Va a tener que llegar un micrófono hasta tu posición para que también quede registrado. Si no, estamos en problemas. Bueno. A ver, es la primera vez que agarro un micrófono. Yo no tengo currículum universitario, pero hablo desde las canas. Cuando se habla de que esto es más arriba de la estructura política, yo ya lo tengo claro. La política es eso y lo demás es eso. Yo digo que este gobierno que nos está gobernando actualmente no se está equivocando. Para nada. No pueden ser tan tarados. Yo creo que se manifiestan
en sus ganancias, con todo lo que producen al pueblo argentino. Por eso cuando dicen del déficit y esto y el fondo, yo ya la pasé en los 90, tuve que cerrar una empresa, la pasé en los 2001, ahora vuelta a lo mismo. Ya estoy roto las pelotas de todo esto. ¿Y saben qué es lo que pasa? Yo veo que desde el nivel falta mucha experiencia de campo, y no vivo mal, falta mucha experiencia de campo. Yo creo que el ser humano llega un momento que se aburguesa y a veces pierde el olor. Nada más. Muy bien. A veces cuando, no sé si quieren opinar con respecto a eso, a veces aparece esto que efectivamente piensa un montón de gente que está este tema de los negocios, pero si de algún modo el gobierno de Macri no tiene un mandato histórico de la derecha de recomponer un proyecto neoliberal que ahora pareciera que de algún modo se le escurre entre los dedos. No sé cómo lo ven ustedes. A veces que yo escuché muchas personas que opinan igual que el señor de que es el negocio exclusivamente, que probablemente muchos bancos, fondos comunes de inversión lo hagan, pero de algún modo a veces a mí también me deja medio perplejo de que no puedan construir un proyecto a mediano plazo donde puedan gobernar 15, 20, 30 años. Sí, yo creo que hay que ver el modelo chileno. El modelo chileno es el paradigma de la perfección, porque bueno, hubo que hacer una dictadura durante 17 años que cambió la sociedad chilena, instauró un modelo y ese modelo funcionó hasta hoy. La derecha argentina ve eso con enorme envidia, pero no es capaz de construirlo. Es más, es hostil. Fíjate que los 12 años de kirchnerismo son 12 años de ganancia empresarial. Industria, agro, servicios, bancos, todos ganan. No les gustaba. Jaureche. No les gustaba. Y eso es muy interesante para las ciencias sociales pensarlo. Digamos, hostilidad hacia un gobierno que, digamos, garantiza crecimiento económico, rentabilidad buena para las empresarias y una situación social distensionada. Bueno, no nos gusta. Y pasan a esto, a este cuadro de situación, hoy en día dramático, pero supongamos que se pasa este momento dramático. El tema es cómo construyen un modelo chileno y no logran encontrarlo, porque digo, Chile con todas las cuestiones ha sido mucho menos aventurero desde el punto de vista financiero. Tienen 4 o 5 cosas que exportan al mundo, cobre, fruta, vino, pescado, madera, eso es lo que exportan, eso es Chile. Hay una parte que la pasa muy bien, hay una parte de la sociedad que está bajo la línea de pobreza, pero está sólido en el sentido que han sido mucho menos aventureros que la burguesía argentina. Esto que nos está pasando en estos días es increíble desde ese punto de vista, ¿no? Claro. No se entiende por qué ellos necesitan cargar las cosas sobre Cristina, pero digamos, la verdad es que encuentran una situación bastante ordenada, y se ocupan de desordenarla y caotizarla, digamos. Por eso yo diría, me parece, uno tiende a buscar las interpretaciones polares, ¿no? O sea, a ver, son ineficientes, es un error, del otro lado esto es un plan maestro donde están calibrando hasta que se vaya a 25. Yo creo que hay una situación intermedia donde evidentemente hay una devaluación y una trayectoria buscada de ir al fondo para lograr determinados resultados que políticamente no iban a pasar y por otro lado malos manejos, porque de alguna manera creo que este es un proyecto de poder de mediano plazo. Si calibran mal las cosas le puede salir mal. Entonces me parece que entramos en un escenario de disputa interesante desde este punto de vista. Para ir hacia Chile habría que ir a un sistema de disciplinamiento social y particularmente creo que lo que necesitan es destruir algunos bolsones de resistencia que tienen que ver con la economía social y con el sindicalismo, para poder avanzar en la flexibilización laboral y en la reforma de las pensiones. Entonces, bueno, acá es donde me parece que este es el partido que se va a jugar en estos meses. Si a caballo de esta devaluación y esta crisis, el gobierno va a poder lograr convencer al Parlamento, a los gobernadores y fundamentalmente a la sociedad que lo tolere de avanzar en estas reformas
que podrían ir en el sentido de construir la realidad hacia Chile. Pero es difícil calibrar esto, ¿no? Porque por quererlo todo pueden perderlo o pueden ganar, ¿no? O sea, y en esto creo que, digamos, la reacción social va a ser clave. O sea, pueden obtener un resultado positivo y lograr perpetuarse y cambiar estructuralmente en el sentido de fortalecer algunos cambios sociales que se hicieron en la dictadura y en los 90 y que no fueron revertidos, o pueden generar una convulsión que los haga retroceder. Es difícil saberlo. Durante el año 2002 apareció, y sobre todo en la campaña del 2003, apareció, en estos días yo estuve pensando en esto, en una propuesta de dolarización de la economía. ¿Alguien piensa que esto es demencial o que hay gente que lo está pensando seriamente? ¿O no? ¿O es una cuestión paranoica mía exclusivamente? ¿Qué cuestión es demencial? ¿Dolarizar es demencial o si que haya gente que lo está pensando? Que haya gente que lo está pensando. Que dolarizar es demencial está claro, pero como venían hablando de Chile, yo creo que la única manera que nosotros pudiéramos ir a Chile, una medida debería ser de alguna manera esa. Capaz que me equivoco. Se ha planteado incluso, creo que públicamente, yo, o sea, lo he visto por ahí. ¿En estos días? En estos días, sí. Digo, de sectores ultra ortodoxos, que también lo plantearon en el 2001, 2002, pero se ve como una alternativa posible. Bueno, ahora, ¿por qué es demencial eso? Y básicamente porque entregás toda posibilidad de hacer una política monetaria independiente, de poder hacer una política fiscal independiente. Dependés de la política monetaria de Estados Unidos, esencialmente si dolarizás. O sea, los estudios que se han hecho, incluso por economistas ortodoxos, sobre experiencias ya de dolarización, no terminan con una recomendación a los países periféricos a que dolaricen. En general, adosarse a la moneda dura de otro país no te da beneficios. No solo no te da beneficios, sino que te saca demasiadas herramientas de política que te dejan básicamente huérfano de política. ¿Hay que agregar algo respecto a esto? Sí, digo, otro problema que a mi juicio tiene la dolarización es que no te resuelve el problema histórico que tenemos en la Argentina de competitividad y productividad industrial. Claro. Que eso se trabaja de otra forma, ¿no? Poner el dólar, poner el euro, poner el yuan de moneda. Si la industria tuya no tiene capacidades competitivas, sigue sin tenerlas. Claro. Y entonces quebrás la industria, tenés 2 millones de desocupados. Digamos, hay problemas que lo reducen a lo monetario como si fuera una fórmula mágica. Eso no te transforma en Estados Unidos. No tenés la NASA a partir del dólar. Entonces, y si no, preguntar a los ecuatorianos, en última instancia. Claro, digamos. Claro. Pero yo también lo pensé por esto que decías vos de ir cerrando cosas que te permitan menos oxígeno hacia el futuro, de alguna manera. Eso sí. ¿No? Digamos, como una medida más de atarse a pactos internacionales, y que yo, y como de una manera que vos quedás efectivamente... Aventar cualquier retorno populista. Exacto. Sí. Exactamente, lo sufrió Correa, por supuesto. Igual quiero decir, cuando uno analiza los grandes déficits presupuestarios del Estado, detrás de eso hay muchas empresas privadas. Es decir, esa es la teta del Estado de la cual están agarrados muchísimos sectores prebendarios. Así que no sé si ellos también tienen tanto interés en que eso se cierre de un saque, ¿no? Vamos a una pregunta del público. ¿Quién está por ahí? Bien. Sí, ¿qué tal? Una pregunta para todo el panel, pero en particular por ahí Alejandro, que pasó por otras corridas cambiarias. ¿Cuál es la diferencia de esta corrida cambiaria con respecto a las inmediatas anteriores? Porque parece como que en realidad las LEVAX era un instrumento para manejar de alguna manera también el tipo de cambio, no solo la cantidad de pesos, digamos, y se volvieron un problema serio en este contexto. Esa sería la primera, y la segunda es si recuerdan algún antecedente de corridas cambiarias en donde se utilicen los mismos instrumentos del Banco Central, que no necesariamente sean los pesos, para correr contra el peso, porque por lo menos en los últimos 30 años yo no recuerdo ninguna. Quería saber si tenían algún antecedente de eso. En el gobierno anterior hubo muchas, ¿no? Yo recuerdo por ahí, digamos, la última
que fue en el 2014, ¿no? Previo a la elección, la diferencia era que había una decisión de usar todas las herramientas regulatorias y de supervisión para enfrentar una corrida y, por otro lado, usar distintas políticas públicas para asegurarte que ingresen todos los dólares que tenían que ingresar y que no salieran los que no tenían que salir. O sea, vos partías de tasas reguladas, ¿sí? No tenías la habilitación de que las LEVAC las pudieran comprar los inversores extranjeros, que fue lo que alimentó esta bola de nieve. Tenías la liquidación de las exportaciones 100% en el país y tenías toda una serie de restricciones prudenciales donde muchas de las operaciones especulativas o estaban prohibidas o tenían que ser autorizadas por el Banco Central. Es decir, no había esta liberalidad, digamos, ni de la cuenta corriente, ni particularmente, digamos, de lo que sería la cuenta capital. Había una decisión de particularmente intervenir en la política cambiaria, no solamente operando en el contado, sino operando a futuros y también interviniendo en todos los activos que son sustitutos de los dólares, ¿no? Por ejemplo, comprando y vendiendo bonos, evitando que marcaran operaciones cambiarias, y eso implicaba unir a todos los organismos de supervisión del Estado para prevenir y sancionar. Este gobierno no solamente no previene, no solamente sacó las regulaciones, sino porque por otro lado archivó todos los sumarios cambiarios, todas las investigaciones y eliminó de alguna manera todo lo que son las tipificaciones penales. Entonces yo creo que la diferencia es esa, ¿no? O sea, digamos, que antes había decisión política y que había instrumentos que mencionábamos antes, sobre los cuales el gobierno renunció, ¿no? O sea, cuando vos tenés y habilitás todos los canales de fuga donde no sancionas a nadie y por otro lado renunciás a los ingresos, estás generándote en una situación de gran vulnerabilidad que solo es concebible desde una visión ideológica muy restringidita, esto que hablábamos de la confianza, digamos, en los mercados, o desde una línea de negocios donde una parte de los actores financieros se beneficiaron de la bicicleta y se benefician ahora de la corrida. Incluso llegaron a regular ustedes también hasta las tasas de plazos fijos en los bancos privados. Exactamente, en la última parte, en octubre del 2014, o sea, precisamente eso garantizaba, porque ¿qué habían hecho los bancos en la corrida, digamos, de Griesa, en la de mediados de 2014? Estimulaban una dolarización y bajaban las tasas y se ganaban el spread bancario, ¿no? O sea, le pagaban menos interés al público y entonces de alguna manera estaban queriendo estimular un aumento en la demanda de dólares. Entonces, haber impuesto una tasa mínima para los depósitos tenía muchas virtudes. En primer lugar, que aumentaba el rendimiento de los activos en pesos. Ahora, si esto se hace de manera ortodoxa, ¿cuál es la consecuencia? Si uno aumenta la tasa de interés para los depósitos, ¿qué hacen los bancos? Se dan vuelta y suben la tasa para los créditos y es recesivo. Entonces, entre 2014 y 2015 lo que se hizo es directamente regularles el spread. Es decir, vos le tenés que pagar esto a la gente y, por otro lado, no podés cobrar más por los créditos de tal tasa de interés. Cuando eliminaron el piso mínimo de tasa en 2015, el diferencial entre la tasa de plazo fijo y de LEVAC era astronómico. Entonces también llevaste a la gente a las LEVAC y las pusiste en una gran estado de vulnerabilidad, que hoy están viendo, bueno, realmente, y por eso la gente tiene miedo, porque dice, bueno, están saliendo. Si salen los inversores grandes, y estos deben saber más que yo, algo se viene, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Como decían, no, en plazo fijo paga un 20% y la LEVAC un 30%, mucha gente fue llevada a especular. De la misma manera que mucha gente que no se quería endeudar en uvas, quería sacar un crédito a tasa fija porque por la historia de la 1050 a nadie le gusta mucho endeudarse a tasa variable. Pero los bancos te daban más, inducidos por la política del Banco Central, si ibas por uva. Y entonces, volviendo al tema de la corrida,
creo que tiene que ver, más allá de lo técnico, con el hecho de que se percibe si verdaderamente el Estado está dispuesto a hacerle pagar los costos de la crisis a los que generan la crisis. Porque de alguna manera creo que hay algo sobre lo cual vamos a tener un cierto consenso, me parece. De esta no se va a salir gratis. Me parece que lo que está en discusión, o la gran lucha que se viene, es quién paga los costos de la crisis. O sea, si hay una devaluación y un traslado de precios, lo vamos a pagar los asalariados, los desocupados. Hay otras formas, ¿no? Se pueden reintroducir las retenciones, se pueden subir las alícuotas, se pueden bajar determinados gasto público que beneficia a los sectores dominantes. Entonces, el tema de cómo generar los recursos y a quién se los percibe es la discusión de la política económica. Ciertamente, si este gobierno no encuentra resistencia social, va a ir porque los costos de la crisis lo paguen los más vulnerables. Otra pregunta del público por ahí. ¿Quién está? Ah, muy bien. Hola, buenas noches. Mi pregunta apunta más al corto plazo, muy corto plazo. Mañana, puntualmente, tenemos vencimiento de Levax, tenemos una tasa de interés del 40%, y me suscita la siguiente pregunta, de si mañana esta tasa no resulta lo suficientemente atractiva. Recordemos que en enero teníamos un 27,24 de interés, o sea que en un plazo de 4 meses tuvimos un salto muy grande en la tasa de interés de las Levax. ¿Qué tan probable es de que se vuelva a disparar esta tasa de interés, ya siendo una de las más altas del mundo, y con todo lo que esto pueda acarrear, ¿no? Volver a incrementar nuevamente esta bicicleta financiera con una tasa de interés más alta? Entran dólares, pero estos dólares son fugaces, volvemos a tener fuga de capitales. Entonces, ¿qué tan probable es que vuelva a incrementarse esta tasa de interés de las Levax? ¿Y qué puede producir en el cortísimo plazo? ¿Para quién? Bueno, está vos. ¿Para mí? Dale Está vos. vos. Bueno, a ver, yo no estaría tan preocupado por la licitación de mañana, porque yo creo que el Banco Central y el gobierno tienen herramientas para que la licitación no salga tan mal. Es decir, me parece que lo que ha pasado en estos días es que el Banco Central llama banco por banco, que tienen prácticamente un 30% de las Levax y están de alguna manera obligados a hacer lo que el Banco Central dice, y es natural que inviertan en Levax. Y seguramente habrá muchos llamados a empresas para que den una mano mañana, con lo cual yo no creo que seguramente la tasa será un poco más alta, 40, un poquito más. Yo no podría tanto a las fichas. Me parece que es un partido amistoso. Me parece que, haciendo una analogía futbolística, el tema de lo que se viene es el Mundial, ¿no? Y ahí el gran problema, y sigo con las metáforas, digo, para distender un poco, me parece que el problema es que acá no juega Messi y estos tipos no tienen la camiseta nuestra. Muy bien, clarísimo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Está alguien prendiendo el micrófono? Así, y ya estamos, ya casi vamos a ir cerrando con esta pregunta. O sea, el tema es el mediano plazo, no mañana. El tema es que esto no aguanta. Mañana pueden surfear. El tema es cómo sigue la dinámica, ¿no? ¿Qué tal? Sin irme al eje de la cuestión, mientras hablaban surgió una duda, ¿no? Y es un poco con a lo mejor menos pasión que el hombre, pero también surgía la duda sobre la geopolítica, no solo en Argentina, sino el resto de Sudamérica, ¿no? Uno ve el retorno de gobiernos neoliberales y la demonización de gobiernos populares, y uno dice, ¿qué relación tiene lo que sucede en Brasil con Lula, el modelo venezolano que pareciera, más allá de las discusiones de por medio, acabado o no, y en Argentina? Digo, esas relaciones continentales y que parecieran que condicionan a todo el resto del continente también, y pareciera una nueva oleada de neoliberalismo que condiciona el progreso a nivel continental de Sudamérica. No, yo creo que cada realidad nacional por ahora es tiene una autonomía muy significativa en su dinámica. No hay, uno puede decir hay coincidencias temporales, pero la verdad que cada proceso es muy propio. Por supuesto que
toda Latinoamérica, los que somos progresistas, digamos, estamos en un plano inclinado porque hay una gran potencia hemisférica que apuesta a todos los gobiernos de derecha de la región, a todos los gobiernos neoliberales, que cada vez tienen características más neocoloniales. Es decir, recién Alejandro lo decía perfectamente, no tienen la camiseta, pero no la tienen en serio. Es decir, la vez pasada me contaban un chisme de lo que pasó en la reunión del G20 pasado acá en Buenos Aires. Ustedes saben que este gobierno es un gobierno que está a favor del libre comercio, ¿no? En el G20 empieza a circular un documento interno que es, digamos, un documento de consenso en el sentido de hacer una proclama a favor del libre comercio y contra las tendencias proteccionistas. Ustedes saben que Estados Unidos es proteccionista en este momento. El gobierno argentino boicoteó ese documento a favor del libre comercio porque ofendía a Estados Unidos. Siendo sus convicciones, por lo menos para la Argentina, son a favor del libre comercio, pero como ofendía, esto es impresionante. Digamos, el acuerdo con la Unión Europea es ruinoso para Argentina, para Brasil, para Uruguay y para Paraguay, y lo quieren firmar. Quiero decir, ahora, nadie puede decir que esto lo instalaron los norteamericanos. Esta es cosecha local, es una evolución de la élite latinoamericana hacia posiciones cada vez más subordinadas y cada vez más dependientes. Pero uno no puede decir, por supuesto que hay una influencia sistémica norteamericana, pero después hay procesos sociales que son locales, ¿no? Alejandro o Alan, ¿quieren agregar algo? No, clarísimo. Bueno, señoras y señores, nos estamos retirando de este programa del día de hoy, el Periscopio, un periscopio muy particular, en esta charla que organizó el Instituto de Industria acá del Instituto de Industria de la Economía Política, justamente el Instituto. Todo esto fue pensado de una manera y salió absolutamente de otra manera. Espero que la hayan pasado bien ustedes que estuvieron acá bancando y aquellos que estaban a través del streaming, a través de UniTV. Así que nos seguiremos viendo, ha sido un placer y, como digo siempre, fíjese en internet. Bueno, quiero agradecer a Ricardo Aronkin, a Alan Civils y a Alejandro Manoli que hayan estado hoy aquí con nosotros, y les pido un aplauso a todos ustedes, por supuesto, también. Bueno, nos veremos por ahí, pues, usted sabe, acá. En este sitio de internet cada tanto aparece alguna cosa, esté atento. Vamos, venimos, vieron cómo son estas cosas. Hasta la próxima vez, chao. Bueno, bien.